comenzamos la lección de esta tarde y bueno, os acogemos a todos. Hay alguno que ha venido por primera vez, entonces saludamos de modo especial a Chema y a Jesús, que está por allá por el fondo, que estas que están de pie no nos lo dejan ver. Bueno, entonces, bienvenidos y vamos a comenzar la lección y lo hacemos como hacemos siempre los cristianos, siempre comenzamos haciéndolo todo en el nombre de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tener presentes a muchas personas. Por ejemplo, vamos a tener presentes a las adoratrices. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues las tenemos presentes porque esta semana estamos en la semana contra la trata. Y ellas, no solo ellas, pero ellas, acordaos de Consuelo, que vino aquí a hablarnos a nosotros, pues ellas trabajan mucho contra la trata. Bueno, entonces las tenemos presentes a este grupito de adoratrices, creo que son 2 o 3, que están aquí en Burgos. Bueno, después tenemos también presente a Magdalena y a Carmen, que son asiduas a la lección. Ya sabéis que mucha gente sigue la lección gracias a la grabación que hace Antonio, y ellas lo siguen. Bueno, otras comunidades también, pero en concreto Magdalena y Carmen, bueno, compañeras de María Jesús, que hoy no la veo. No ha podido venir. Bueno, entonces las tenemos presentes también. Después, a las hospitalarias, especialmente la comunidad de hospitalarias de Valladolid, que es una comunidad de hermanas mayores, y siguen la lección y la viven intensamente. Bueno, también quiero que tengamos presente a las hijas de la caridad, que tienen mucho que ver con el Evangelio de hoy, mucho. Y también, por no citar a más gente, ¿verdad?, pues nos ha escrito un correo Javier Yudego. Javier Yudego es un carmelita que lleva muchos años en Brasil. Y entonces pues dice que participa también todas las semanas de la lección y que le alegra mucho. Bueno, entonces para ti, Javier, pues un abrazo muy grande de parte de los que estamos aquí y de los que siguen esta lección a través de YouTube. Bien. Bueno, pues con toda esta gente, ¿me oís? ¿Se escucha? Con toda esta gente, pues vamos a comenzar invocando al Espíritu. ¿Por qué invocamos siempre al Espíritu? Pues porque sin el Espíritu no podemos entender la palabra y sobre todo no podemos entenderla de tal modo que la vivamos. Entonces necesitamos el Espíritu, porque la palabra no es como una suma o una resta, 2 y 2 son 4 y ya está. No, para poder entender y penetrar en la belleza de la palabra necesitamos el Espíritu. Y por tanto, para poder entender y vivir la palabra de hoy, el Evangelio de hoy, necesitamos al Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer con un canto que quizás alguno de vosotros conozca. Es un canto que compusieron los de Brotes de Olivo, el grupo Brotes de Olivo, que después desembocó en la comunidad Pueblo de Dios, en Candoncillo, una sierra en Huelva. Entonces allí vive esta comunidad que se llama Pueblo de Dios y van recogiendo lo que desechan en los pueblos vecinos
y con ello van construyendo pequeñas casitas donde acogen a todo el que quiere pasar unos días allí. Cantoncillo, Comunidad Pueblo de Dios. Bueno, entonces, la canción, los que lo sepáis, pues la cantamos. Haz de mí una Nahuín, hazme pobre, una Nahuín, un pobre, haz de mí, mi Dios, una Nahuín. Nahuín significa pobre. Y entonces lo que le cantamos al Espíritu hoy es que nos haga pobres, porque solo el pobre puede escuchar, puede abrirse a la palabra y puede acoger la palabra como María, la pobre de Yahvé, que acoge la palabra y deja que se cumpla en ella. Bueno, esto es muy importante, por tanto, que el Espíritu nos haga hoy a nosotros pobres. Dios o nos encuentra pobres o nos hace pobres. Esta es la misión que tiene, hacernos pobres, pero en el sentido de abiertos a su riqueza y a su palabra. Bien. ¿Cómo motivaremos esta lección? Esta lección que corresponde al domingo sexto del tiempo ordinario y que el texto es Lucas 6, 17.20-26. Versículo 17 y después del 20 al 26 de Lucas. Bueno, ¿cómo motivaremos? Bueno, pues con un texto, primero un texto de la Gaudete et Exsultate. Ya sabéis lo que significa, alegraos y regocijaos. Una exhortación que nos hizo el Papa Francisco. Curiosamente, las exhortaciones del Papa Francisco, casi todas, tienen el término alegría, ¿verdad? Amoris laetitia, la alegría del amor, Gaudete, bueno, tienen la alegría. Lo mismo que en la asamblea diocesana que estamos realizando en la diócesis, los tres temas, bloques importantes, tienen que ver con la alegría. Por ejemplo, este primer bloque que estuvimos mirando el sábado pasado en la reunión de todo el día en el seminario, se titulaba La alegría del encuentro, la alegría de creer hoy, la alegría de creer hoy, renovar el encuentro con Jesús. Y los tres bloques tienen que ver con la alegría. Lo mismo, las cartas encíclicas del Papa Francisco tienen que ver con la alegría. Vale. Entonces, en la Gaudete et Exsultate, el Papa nos dice esto. Dice, acerca de lo que es la santidad, puede haber muchas teorías. Y nosotros nos preguntamos hoy, ¿qué es ser santo? Bueno, pues aquí cada uno de nosotros diría una cosa. Entonces él dice, acerca de lo que significa ser santos, puede haber muchas teorías. Y está bien hablar de esto, pero dice él, lo mejor es, para saber en qué consiste la santidad, lo mejor es ir a las palabras de Jesús. Y Jesús, con mucha sencillez, nos dice qué es ser santos. ¿En qué consiste ser santos? Bueno, ¿y en qué consiste? Pues dice Jesús, ser santo consiste en vivir las bienaventuranzas. Punto. Ese es el carnet de identidad del cristiano. ¿Quieres ser santo? Vive las bienaventuranzas. ¿Y por qué? Porque dice el Papa Francisco, que en las bienaventuranzas se dibuja el rostro de Jesús. Si quieres saber cómo era Jesús, mírale en el espejo de las bienaventuranzas. Y
No solo eso, sino que como seguidores del Maestro, nosotros estamos llamados a transparentar en nuestro rostro las bienaventuranzas, que son el rostro de Jesús. Queda esto así bien explicado, ¿verdad?, por el Papa Francisco. Por tanto, ¿en qué consiste ser santos? No es cuestión de que hagamos aquí un debate, sino que vayamos a Jesús y descubramos cómo con sencillez Él nos dice: ¿queréis ser santos? Vivid las bienaventuranzas. Bueno, esta es la primera gran motivación para la lección de hoy, pero también he puesto el lema de la campaña contra la trata, Bueno, y este lema, y lo hacemos precisamente hoy en el día, esta mañana hemos celebrado nosotros la Eucaristía, y Antonio Cuervo, nuestro hermano, que le toca esta semana ser el organizador de la liturgia de nuestra casa, pues ha puesto para celebrar hoy a Santa Josefina Vaquita, que conocéis seguramente porque hay una película que quizás hayáis visto de esta muchacha, bueno, vendida, es decir, que pasó de mano en mano, de dueño en dueño, bueno, y en algunos dueños le dieron auténticas palizas a esta mujer, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy, esta semana, se tiene lugar la Semana contra la Trata. Y el lema que han escogido este año es este. Fijaos qué sugerente es. Dice: no inviertas en el sufrimiento. Qué bonito. No inviertas en sufrimiento. No te dediques a hacer sufrir a la gente. Porque cada persona ha nacido para la libertad. Porque hemos sido hechos, como dice muchas veces Maximiliano, hemos sido hechos, él lo recuerda mucho, a imagen y semejanza de Dios. Por eso cada ser humano, sea de la raza que sea, de la religión que sea, tiene una dignidad y belleza que nosotros, por nuestra cara bonita, no podemos usurpar. Por eso, no inviertas en sufrimiento, lema de la campaña contra la trata. Vale. Bueno, pues con esto entramos ahora ya en el contexto de este Evangelio. Ya sabéis que el contexto es importante, ¿verdad? Cuando nosotros nos colocamos en el castillo, vemos la catedral, ¿verdad?, que es como el centro de nuestra ciudad, pero vemos también las calles, las casas, etc. El contexto nos ayuda a descubrir el texto. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues tenemos en cuenta que este Evangelio es de Lucas, nuestro amigo Lucas, al que vimos en la sinagoga cuando nos contó lo de la sinagoga de Nazaret, donde Jesús fue expulsado de su pueblo, al que vimos después llamando a los discípulos en Cafarnaúm cuando la pesca. Bueno, entonces este Lucas nos sigue acompañando. Y es importante esto, porque cuando vamos a la Eucaristía, pues a veces no sé si caemos en la cuenta, porque el que proclama el Evangelio dice según San Lucas, o según San Juan, o según San Mateo, o según San Marcos. Bueno, a veces, pues igual se nos pasa un poco desapercibido, pero es muy importante. Lucas tiene un estilo peculiar. El Evangelio de Lucas es muy bonito porque él sabía griego. Entonces, cuando lo escribe, realmente el vocabulario es muy rico, pero también tiene muchas características que hemos ido viendo en Lucas. Por ejemplo, a Lucas le gusta mucho destacar que Jesús era orante. Y por eso, más que los demás evangelistas, insiste en esto. O, por ejemplo, Lucas es el evangelio que trata siempre de dar realce a la mujer, a los niños, a los pobres. Bueno, y algún otro detalle que veremos en este evangelio. Bien, por tanto, el evangelio de hoy es de Lucas, de San Lucas. Bueno,
y escribe para la comunidad. Y les quiere contar la buena nueva de Jesús. Entonces, después de que ha escogido a los pescadores de hombres, ahora Lucas nos presenta cuál es el contenido de la enseñanza de Jesús. Y entonces nos lo presenta en la llanura. Esta es otra característica de Lucas, porque Mateo, que también hablará de las bienaventuranzas, solo que descritas de otra manera, pues sitúa a Jesús en el monte como nuevo Moisés. Pero Lucas presenta a Jesús proclamando su mensaje en la llanura, es decir, una gran apertura, universalidad. Para Lucas es muy importante destacar que el Evangelio no solo es para judíos, sino que es para todos los pueblos. Bueno, por tanto, aquí tenemos esto. Y la pregunta que se hace Lucas es la misma que se hacía el Papa Francisco, ¿verdad? Y es esta: ¿dónde encontrar a Dios? ¿Dónde encontrarle? Pregunta clave. ¿Dónde podemos encontrar a Dios? No solo en aquel momento, sino en este momento. ¿Dónde lo podemos encontrar? O también otra pregunta que es parecida, igual. ¿Cómo ser hoy cristianos? ¿Cómo podemos ser cristianos? Y entonces, pues, Lucas va a responder a esta pregunta. Y lo hace con palabras que son palabras que podríamos decir, palabras que van a toda velocidad. No son palabras perezosas. El mensaje de Jesús llega con velocidad, con esa velocidad que da siempre el Espíritu. Bueno, y son palabras de ánimo a las comunidades, para que se pongan en lo que es esencial para un cristiano. ¿Por qué? Porque las comunidades pues son perseguidas y a veces decae un poco o mucho la esperanza. Por eso Lucas les va a decir: ¿queréis ser cristianos? Pues mirad, esto es lo esencial de un cristiano. Bien, es uno de los textos más impresionantes de la historia. Fijaos, esto no solo es un texto que vale para los cristianos, uno de los textos más impresionantes de la historia y un mensaje fundamental para responder a una pregunta que nos interesa a todos: ¿cómo ser feliz? ¿Cómo podemos ser felices? Entonces este Evangelio te dice desde Jesús cómo puede uno ser feliz. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar, después de haber hecho este contexto, ¿verdad?, en el que Jesús va a proclamar su mensaje, vamos a pasar a escuchar la palabra que va a proclamar nuestro hermano Julito. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 12 y se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban por vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estas son las palabras impresionantes que remueven la historia. Vamos a ir comentando este Evangelio brevemente, ¿verdad? Bueno, primero nos fijamos en Jesús, que baja del monte, donde ha estado orando. El monte como lugar de oración. Hemos dicho que Lucas resalta mucho la oración de Jesús. Jesús ha estado en el monte orando y ha elegido a los discípulos y baja del monte. Bueno, y entonces Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía esto que vamos a escuchar. Bueno, primero caemos en la cuenta de que en torno a Jesús hay un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre, mucha gente está en torno a Jesús. Acordaos de que el domingo anterior decíamos que una gran muchedumbre se agolpaba para oír, ¿recordáis? Para oír la palabra de Dios. Logos tu Theou, la palabra de Dios. Bueno, pues aquí hay también mucha gente. Y otra característica muy bonita, y es que Jesús habla mirando a la gente. Mirando a la gente. No lee un papel, cosa que hacemos nosotros a veces, sino que mira a la gente. Entonces, esto de mirar, si no se mira, es que no se puede sembrar. Si un labrador no trabaja bien el campo y lo ara, después la semilla no cae en tierra buena y se convierte en grano de trigo o en espiga. Bueno, por lo mismo esto. Jesús habla mirando a la gente. Tenía una gran multitud y habla mirando. Bueno, estos días estamos aquí en campaña electoral, como sabéis, y otras veces en otra zona. A veces, bueno, y entonces últimamente se está hablando mucho de los campesinos, de los agricultores y de los ganaderos. Y se dice que los políticos, pues, elaboran leyes, pero sin mirar lo que está pasando en el campo y en las ganaderías, ¿verdad? Y por eso, pues, están llevando a muchos ganaderos, campesinos. Ahora nos centramos en Castilla y León, pues están llevándolos a la ruina. Entonces, se está diciendo mucho que los políticos tienen que aprender a mirar. Bueno, si esto lo decimos de los políticos, imaginad qué tendremos que decir de la Iglesia. La Iglesia tendrá también que mirar. Mirar. No puede elaborar documentos sin mirar a la gente. Bueno, entonces Jesús, dice el texto, que levantaba los ojos y miraba a los discípulos y a la gente que estaba. Bueno, y otro detalle es que Jesús, en Lucas, está hablando al aire libre. Fijaos, ahora no estamos en la sinagoga, en un lugar sagrado, en un lugar donde la gente se reúne para rezar, sino que estamos en una explanada. Está al aire libre. ¿Y esto qué significa? Pues que está donde la gente sufre, donde la gente vive, donde la gente trabaja. Bueno, otro detalle que es importante tenerlo en cuenta. Ahí habla Jesús. Bueno, y
va a presentar lo que les va a decir Jesús, lo que nos va a decir Jesús, es un ideal de incomparable belleza. Y lo va a decir con palabras poéticas, pero con palabras que son a la vez una provocación muy grande, una gran provocación, porque la gente ante estas palabras hasta se puede reír, pero bueno, ¿de qué nos vienen estos cristianos a hablar? ¿De que realmente pueden ser felices los pobres? ¿Pero cómo es esto? Bueno, entonces, ante este texto tan impresionante y tan provocativo, ha habido muchos que han dado la vida por él. Pero ha habido también personas que se han alejado de Jesús y de la Iglesia por lo duras que les resultan estas palabras, porque parece que chocan con la mentalidad nuestra, que es precisamente una mentalidad muy distinta de las bienaventuranzas. Uno parece entender que para ser feliz, pues hace falta eso que cantamos, salud, dinero y amor y todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos una mentalidad que dice, uno si quiere ser feliz, tiene que, si está enfermo, ya no puede ser. Si es pobre económicamente, ya no puede ser. Bueno, entonces, hoy hay una mentalidad, digamos, anti-bienaventuranzas, y de esa mentalidad, pues nos alimentamos todos. Por eso, ante estas palabras, ha habido quien ha dado la vida lleno de gozo, y ha habido también gente que se ha apartado, ¿verdad? Hay otra gente que se puede apartar por los escándalos de la Iglesia, pero esta gente se aparta porque estas palabras son duras para nuestro oído. Bueno, entonces Jesús va a hablar de un mensaje que es meta y camino. El Papa Francisco dirá que las bienaventuranzas son un navegador, el mejor navegador que hay. Ahora, como casi todos, mucha gente maneja Internet, pues sabemos que gracias al navegador podemos entrar en comunicación con todo lo que hay en Internet, en el mundo de Internet. Bueno, pues el Papa, que es siempre tan sugerente, dice que las bienaventuranzas son el mejor navegador que podemos tener. O también el corazón del Evangelio. Bueno, entonces estamos ante el navegador de nuestra vida cristiana. El Logos tu Theou, la palabra de Dios, está con los que los poderosos han dejado, han maltratado, han perseguido, han calumniado o han empobrecido. Bueno, ya vamos entrando un poquito en el tema. Vale, pasamos y llega el primer bombazo, ¿verdad? El primer bombazo que estremece. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bueno, tremenda sorpresa. ¿Cómo puede decir esto Jesús? ¿De qué pobres? ¿Realmente hay pobres que son felices porque han descubierto en su pobreza lo esencial? ¿Conocemos gente de este tipo? Bueno, bienaventurados los pobres, es decir, nosotros somos lo que tenemos o lo que somos. La persona es lo que tiene o es lo que es. Bueno, pues de aquí yo creo que está el secreto. ¿Dónde ponemos la seguridad y la confianza? Bueno, esto como es imposible de entender y de vivir para nosotros, por eso, como decíamos al principio, necesitamos que venga el Espíritu que nos enseñe el arte de entender que son felices los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bien. ¿Y por qué? Pues porque el rico no deja sitio a la palabra. Todo su interés está en su riqueza y en que esa riqueza no se la roben y en aumentar esa riqueza. Entonces el rico no deja espacio a la palabra.
Y no dejar espacio a la palabra significa no dejar espacio al abrazo de Dios, porque lo que hace que el pobre sea feliz es el abrazo de Dios. La bienaventuranza tiene dos partes. Primero, nuestra situación, pero después el abrazo entrañable de Dios. Esto es lo que nos hace realmente felices. Por eso, la fe más evangélica, a ver si en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? La fe más evangélica la viven los pobres que acogen el abrazo de Dios. Y los pueblos más ricos y poderosos están más descristianizados. A veces decimos, bueno, es que Europa se está descristianizando. Bueno, yo creo que hay que enfocar esa descristianización desde la falta de apertura y de vivencia de las bienaventuranzas. Bueno, por tanto, bienaventurados los pobres, ¿por qué? Porque la riqueza es una seguridad postiza que no da asiento al ser humano. Bueno, pero eso no significa que no sea difícil para nosotros entender esto. Bueno, segundo, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bueno, ¿qué descubrimos aquí? Que Dios está al lado de los que tienen hambre. Y por eso la Iglesia, si quiere seguir a Jesús, tendrá que estar con los que tienen hambre. Porque Dios ha hecho opción por los pobres y opción por los que tienen hambre. Entonces, en las bienaventuranzas se ve a Dios. ¿Dónde podemos ver a Dios? En las bienaventuranzas. En ese abrazo que Dios da y que la Iglesia da y que la gente que se deja llevar por el Espíritu da a los pobres y a los hambrientos. El reino les pertenece aquí y ahora. Y vemos también que lo de ahora, esto de ahora, esta especie de mentalidad lejos de las bienaventuranzas que vivimos hoy, no es lo definitivo. Y el futuro se hace presente cuando tratamos de vivir estilos de vida justos y cuando buscamos justicia para los pobres y débiles. Entonces, el reino se hace presente. Tercera, bienaventurado. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bueno, de nuevo aquí aparecen las mentalidades contrapuestas. Una cosa es la mentalidad del Evangelio, la mentalidad de las bienaventuranzas, y otra es la mentalidad de este mundo. ¿Cuál es la mentalidad nuestra? Pues, ¿cómo vamos a decir bienaventurado el que llora? Porque reirás. Bueno, pues decimos, pobrecito, pobrecito. Normalmente siempre a las situaciones humanas que no entendemos, decimos pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Por ejemplo, así solemos vivir el momento de la muerte. Pobrecita esta persona, pobrecita. Quizás nos toque entender a fondo este mensaje de las bienaventuranzas. Bueno, entonces sería bueno reflexionar y decir, ¿qué es lo que hace buena la vida? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida podamos decir, estoy bien? Bueno, pues podemos decir muchas cosas, pero lo que hace buena la vida es vivir esta bienaventuranza. Y lo que hace buena la vida es entender la vida como me decía una de vosotras, ¿cómo entiendo la vida? Pues yo entiendo la vida para hacer el bien, para hacer el bien. Esto es maravilloso. Y lo dice una de nosotros. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu va actuando en nosotros y va haciendo maravillas. Y es una maravilla
en que una persona diga, yo quiero vivir para hacer el bien, para hacer todo el bien que pueda, para ayudar. Entonces, esta bienaventuranza es la que nos lleva a acortar la distancia que hay para llegar a los que están llorando y a los que sufren. Es posible acortar las distancias del pobre y del que llora. El llanto, podríamos también decir, el llanto no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el abrazo al llanto y el abrazo de los cristianos y de la gente de buena voluntad en el espíritu al llanto. Por eso, uno de los momentos humanos más bonitos es cuando se despierta la cercanía a quien llora, a quien lo pasa mal. Vale. Hay un poeta que dice, Bertolt Brecht, que decía, en las noches sombrías cantaremos también. Y respondía, en las noches sombrías cantaremos también. Bueno, y este es el descubrimiento sorprendente de esa gente que aun en medio de las pruebas de la vida, de la dificultad, siguen cantando. ¿Por qué eres feliz? Porque Dios me ama, porque Dios me abraza. Pero ¿cómo puedes ser feliz con esa enfermedad a la que llevas atado unos cuantos años? Pues soy feliz porque Dios está conmigo. Este es el descubrimiento más fascinante que puede hacer un cristiano. Por eso, cuando se descubre esto, pues bueno, nos ponemos a cantar, como cantaba Santa Teresa, pues dadme una cosa o dadme otra, dadme salud o dadme enfermedad, que en todo te descubro a ti, ¿verdad? En todo. Bien. Y cuarta bienaventuranza, porque Lucas tiene 4 bienaventuranzas, ya hemos visto 3, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre, bienaventurados los que lloráis. La cuarta, bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué tenemos que decir en esto? Pues que aquello que decía Lucas, recogido de Jesús, pues sigue siendo real hoy. Y vemos cómo quizás en nuestro ambiente no hay una persecución cruenta, que puede ser también, pero hay una persecución sutil. Bueno, entonces, esta persecución sutil, esta especie de rechazo a lo cristiano, de rechazo al Evangelio, de rechazo a la Iglesia, que estamos viviendo aquí en España en concreto ahora, con leyes para hurgar, ¿verdad?, y sacar los problemas de la Iglesia. Bueno, pues la persecución está presente hoy. Bien, entonces esto es lo que se hace difícil vivir las bienaventuranzas. ¿Por qué? Pues por este sufrimiento. Oye, yo quiero hacer el bien, pero que por hacer el bien me partan la cara, pues esto no. Oye, ahí os quedáis, ahí os quedáis. Entonces este sufrimiento es lo que algunas veces nos echa para atrás. Pero el sufrimiento, como dice muy bien San Pablo, el sufrimiento es dolor de parto para la nueva vida. Entonces, por ejemplo, el Beato María Eugenio, que recordamos la semana pasada, ¿recordáis? Lo recordamos y celebramos el viernes, la Eucaristía, bueno, que algunos estuvisteis. Él decía, en el camino cristiano siempre de una o de otra manera aparece la cruz. Por eso no tendríamos que extrañarnos de que apareciera la cruz. Bueno, porque son como dolores, como de parto. Bueno, no podemos esperar que al vivir el Evangelio todo nos sea favorable. No podemos esperar esto. Tú te pones a vivir el Evangelio y a unos les puede caer bien, pero a otros les cae mal. No podemos esperar a esto.
a que nos den un aplauso generalizado, porque aparece la cruz. Bueno, vale. Y dice el texto, dice, alegraos ese día, alegraos. ¿Qué significa esto? Que la resurrección de Jesús da futuro a los excluidos y a las víctimas. La resurrección es el canto de gozo que da sentido a nuestra cruz y a nuestra dificultad. Bueno, entonces, así dicho brevemente, ¿verdad? Bienaventuranzas, situaciones humanas que son ocasión de tristeza, pero que al ser abrazadas por Dios y abrazadas por los seguidores de Jesús, se convierten en fuente de gozo y fuente de alegría. Y esto, pues, no hace mucho, una hermanita de los ancianos desamparados, que lo publicamos en la revista ahora, me decía, vino un pobre abandonado, ¿verdad? Calado hasta los huesos, vino, o nos lo trajo un cura, ¿verdad? Y entonces, pues lo acogimos, le dimos ropa, le dimos comida, le dimos una habitación. Bueno, y dice que ella, esta hermanita de los ancianos desamparados, pues hablaba con él y le decía que como tenemos un padre que nos ama, que nos ama, que nos ama. Y entonces este señor empeoró. Y al final le dijo a la monja, le dijo, yo no conozco mucho a Dios, ¿verdad? Pero creo en el Dios tuyo, ¿verdad? Creo en este Dios que tú me has mostrado. Y así se murió este hombre como un bendito. Creo en el Dios que a ti te ha llevado a romper la distancia que había entre tu situación y la mía. Vale. Por tanto, saltad de gozo. Y la segunda parte del Evangelio de Lucas son los 4 ayes. Los 4 ayes. Vamos a verlos. Primero, pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Bueno, los ayes son unas formas de muerte disfrazadas. O sea, no es que haya una condena a quien vive en esta riqueza, sino que hay como un lamento. Qué pena que no hayas entendido o que no hayamos entendido lo que lleva a la vida. Qué pena, no hemos entendido. Entonces hemos cruzado la vida sin entender qué es lo que lleva a la felicidad. Por eso los ayes son formas de muerte disfrazadas de vida con minúscula, o son también la ineficacia de los egoísmos. El egoísmo es ineficaz, no lleva a la vida ni a la plenitud. Y los ayes son, por tanto, un grito profético de dolor. ¡Qué pena, qué pena! Así se expresaban los místicos. ¡Qué pena que no descubráis lo esencial, ¿verdad? O almas criadas para estas grandezas, dirá San Juan de la Cruz, o almas criadas, ¿en qué os detenéis? ¿Por qué no dais el paso para descubrir la vida verdadera? Bueno, pues entonces esto, el ay de vosotros, los ricos. Formas disfrazadas de muerte. Es decir, Dios no está donde no está la vida. Dios no está donde no hay vida. Dios no está donde hay muerte. Ahí no está Dios. Ahí hay ídolos de muerte. Bueno, las riquezas, podríamos decir con una expresión del campo, son cardos áridos en el desierto, ¿verdad? Bueno, el corazón cuando se siente rico cierra la puerta a Dios y cierra la puerta a los pobres. Por eso Dios no está ahí, no está ahí. Y hay en el Evangelio un lamento, una pena.
qué pena que no hayáis descubierto esto. Bueno, segundo, hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. ¿Qué significa esto? Pues que la búsqueda de lo superfluo agota nuestra alegría, ¿verdad? Bueno, y tenemos que reconocer, yo creo, por lo menos yo lo reconozco, que tenemos muchas cosas superfluas que ahogan la alegría en nosotros. Yo, por ejemplo, cuando abro el armario digo, madre mía, pero qué cantidad de ropa tengo que no uso, que no me hace falta. Bueno, la búsqueda de lo superfluo agota nuestra fuente de alegría. Después, la pobreza es una injusticia. La pobreza no es una fatalidad, es una injusticia. Hay hambre porque alguien no comparte el pan. Dios no está en la risa insolidaria. Entonces, si no está Dios y nosotros queremos encontrar a Dios, pues tendremos que buscarlo de otra manera. Por ejemplo, el Magnificat que tantas veces hemos cantado, ¿qué es? Que Dios, ¿dónde está Dios? Levantando a los pobres, levantando del suelo a los pobres y alejando vacíos a los ricos. Así está Dios, así lo descubrió y lo vivió María. Bueno, seguimos adelante. Y tercer hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Bueno, el mundano, el que tiene mentalidad mundana, mira hacia otra parte. Por eso no quiere manchar su alegría barata con noticias que sean dolorosas. Por eso mucha gente dice, no me hables más de esto, por favor. Bueno, el Papa Francisco, si recordáis cuando venían pateras cargadas de inmigrantes y estaban en Lampedusa, ¿os acordáis? Y las naciones de Europa pues se iban escaqueando y no abrían la puerta a esta gente, dijo el Papa. Es una vergüenza, esto es una vergüenza de humanidad. ¿Dónde está la humanidad? Bueno, por tanto, hay de los que ahora reís. Frente a esta risa hay otra risa, otra alegría, que es la alegría solidaria, la alegría que se acerca a atender. Bueno, y por último, ay, si todo el mundo habla bien de vosotros, esto es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Bueno, a mí me gusta mucho recordar una frase de Santa Teresita. Ella era una mujer que por el Espíritu se había hecho libre. ¿Y qué significa ser libre? Cuando uno está cada vez menos pendiente de si hablan bien o hablan mal de uno. Y ella decía, ya me pueden halagar o criticar, que la paz del corazón no me la quitan, ¿verdad? Ni el halago, ni la crítica. Bueno, esta libertad es preciosa. Ojalá aprendiéramos, ¿verdad?, a ser libres, a ser libres del halago y a ser libres de la crítica. Esto realmente limpia mucho la vida de una persona cuando vamos avanzando en esto. ¿Que dicen mal de mí? Bueno, saber torear estas cosas, que no se nos quede ahí como un puñal haciéndonos daño. ¿Que hablan bien de mí? Pues cuanto antes, ¿verdad?, también echar fuera el halago, porque el halago, decía un hermano nuestro, el halago es como el perfume, que hay que olerlo pero no tragárselo, ¿verdad? No tragarse el perfume. Bueno, entonces, aprender a ser libre. Y también aquí quiero recordar una anécdota que se cuenta de Santa Teresa. Y se dice que de Santa Teresa hubo gente que habló bien, pero hubo mucha gente que habló mal, que la pusieron fina, ¿verdad? Hablaron mal de ella.
Y tanto es así que la querían meter en la cárcel, que la metieron o la querían meter en la cárcel del convento, pero la querían llevar a la Inquisición. Bueno, por tanto, habló mal de ella mucha gente. Y entonces, en una anécdota que debe ser real y por los escritos de ella es verídica, ¿no? Dice que ella, cuando iba en el carro, la llevaban en el carro de una fundación a otra, si se enteraba que cerca del camino vivía alguna persona que había hablado mal de ella, le decía al carretero: desvíate y vamos a este lugar, porque quiero dar un abrazo, quiero acoger a esta persona que ha hablado mal de mí. Bueno, una manera de vivir de categoría, ¿verdad? Donde uno pues ya no tiene enemigos. Bueno, entonces, saber vivir con libertad, tanto lo que os digo, tanto el halago como la crítica. Y, como dice también Santa Teresa, no buscar gloria en corazón ajeno, ¿verdad? Porque querer valer en corazón ajeno, que a veces nos puede pasar, eso es paja, no tiene sustancia. Bueno, pues hasta aquí el comentario breve de este Evangelio, que es una maravilla, y que, como decimos siempre, el Espíritu Santo os ayudará y os ayuda y os está ayudando a entender, viviendo esta palabra tan provocadora, tan impresionante, pero que es el camino que nos propuso Jesús para ser felices. ¿Quieres ser feliz? Vive las bienaventuranzas. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar a la palabra? ¿Qué respuesta podemos dar? Pues hacemos algunas preguntas por si alguna os puede servir. Por ejemplo, ¿cómo prefieres vivir? ¿Con una mentalidad de este mundo o con la mentalidad de las bienaventuranzas? ¿Cómo quieres vivir? Bueno, no basta solo con decir, quiero vivir con la mentalidad de las bienaventuranzas. Necesitaremos el Espíritu Santo, porque vivir al aire de las bienaventuranzas para nosotros es imposible. Pero, ¿cómo quieres vivir? El Salmo primero habla de estos dos caminos. Uno, puede ser cardo en la estepa o puede ser árbol junto a la acequia. El árbol junto a la acequia produce cosechas, el cardo no produce nada. Bueno, por tanto, primera pregunta sería esa. Segunda, ¿qué significa en tu vida las bienaventuranzas? Valoramos este mensaje de Jesús como lo más fascinante que nos ha podido decir, ¿verdad? Tu confianza en este abrazo que Dios te da te ayuda a vivir la vida en positivo. Y por último, eso, tu mentalidad se basa en el criterio de Jesús o en el criterio del mundo, como ya os he dicho, ¿verdad? De repetir. Bueno, orar la palabra. ¿Qué podemos hacer para orar la palabra? Pues lo que podemos hacer es volver, como nos dice el Papa Francisco, volver a escuchar a Jesús con todo el amor y respeto que merece Jesús. Volver a escuchar estas palabras durante esta semana, ¿verdad? Cada día podemos escoger una bienaventuranza y un ay. Volver a escuchar. Dejar que esta palabra nos golpee, dice el Papa. Dejar que esta palabra nos desafíe. Dejar que esta palabra nos interpele. Porque si no nos dejamos interpelar, la santidad, dice él, será solo palabras. Bueno, y para contar al mundo la nueva manera de vivir, pues recordamos cómo tendremos que vivir. Pues me parece genial que recordemos a aquellas mujeres que se pusieron de acuerdo hace unos años, que unieron sus manos para poner en marcha lo que ahora llamamos campaña de manos unidas, ¿verdad? Unas mujeres, quizás orando esto,
se pusieron de acuerdo, unieron sus manos y ahora nos han invitado a muchos a que unamos también las manos para luchar contra el hambre. Bueno, ¿y cuál es el lema de esta campaña de Manos Unidas contra el Hambre? Pues muy significativo. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Y esta gente olvidada, sean quienes sean, dice la campaña, dice, tienen rostro, las mujeres tienen rostro, los niños tienen rostro, los inmigrantes, bueno, todos. Entonces, nuestra indiferencia los condena al olvido. Bueno, y otra palabra del Papa. Dice, las bienaventuranzas de ningún modo son algo liviano o superficial. Al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. Bueno, pues esto es lo que hoy comentamos y como os digo, que María, la pobre que acogió el abrazo de Dios, San José que acogió la palabra luminosa de Dios, pues nos ayuden a hacer un hueco en nuestra vida a esta palabra. Y cada uno a su modo. No todos tenemos que responder de la misma manera. Ya lo dice bien clarito el Papa. No todos tenemos que ir por el mismo camino, sino que cada uno viva las bienaventuranzas a su modo, según su manera, según su estilo de vivir. Bueno, pues, amén. Ya está.